Bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Francisco Bautista y los voy a invitar a que hagamos una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias hoy en este día que nos has permitido estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, mi Señor Jesús, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Señor, el que toque nuestros corazones, que seas tú el que guíe este tema de reflexión. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el tema del día de hoy lo hemos puesto por título: ¿creen que puedo hacer esto? Y para sacar nuestra reflexión del día de hoy, los invito para que ustedes también nos puedan ir siguiendo con su Biblia si tienen la oportunidad, para ir desarrollando este tema y que ustedes también vayan confirmándolo con su Biblia. Y vamos a proclamar la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, del versículo 27 al 31. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: «Hágase así tal como han creído». Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: «Cuiden de que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en el primer versículo, en el versículo 27, encontramos que al retirarse Jesús estaba predicando en el pueblo de Jericó, y dice que al retirarse de allí estaban dos ciegos a la orilla. Entonces estos ciegos escucharon que estaba Jesús, que iba pasando. Entonces estos dos ciegos, al momento de que escucharon hablar de Jesús, inmediatamente ellos toman esa acción de poder ir a su encuentro. Nos dice en otra parte de la escritura también que ellos, al momento de gritarles, cuando le empezaron a gritar: «Hijo de David, ten compasión de nosotros», dice que había varias gentes que querían que no lo escucharan, pero ellos, dice que ellos gritaban más fuerte, gritaban para que pudieran tener ese encuentro con nuestro Señor, porque ellos estaban en una necesidad que no podían ver. Aquí podemos nosotros mirar que ellos tenían esa enfermedad física y que ellos ya habían oído hablar del Señor, pero nos dice que al reconocerlo, que le dice: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Ellos ya sabían de que Él era el Mesías, el que iba a venir. Reconocieron al Señor, y al decirles ellos: «ten compasión de nosotros», ellos tenían fe que si ellos podían ir al encuentro con el Señor, iban a poder quedar sanos de esa enfermedad que ellos tenían. Estos dos estaban ciegos, pero a nosotros, ¿qué nos viene a decir? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra a cada uno de nosotros? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? ¿Cuál es mi ceguera que yo tengo? ¿Que no lo he reconocido al Señor?
Dice también que en versículos anteriores en San Mateo, en el capítulo 9 del versículo 18, dice que mientras Jesús llegó un jefe de los judíos, dice que se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Este jefe de los judíos dice que llegando se postró delante de él y le dijo: ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. A nosotros nos hace falta también reconocer el poder de Dios, el poder del Señor. Y nos hace falta también algo muy importante: invitarlo así como este jefe de los judíos que le dice: ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. A nosotros nos hace falta reconocer el gran poder que tiene Dios para que Él pueda sanar todas aquellas enfermedades. Desde el capítulo 9, desde el versículo 1 nos empieza a hablar sobre un paralítico, y así podemos encontrar varias sanaciones que el Señor Jesús hizo, y que a nosotros nos hace falta esa fe para creer que Él puede sanarnos física y espiritualmente. Aquí encontramos a dos ciegos que nos está diciendo el Evangelio que ellos, en el momento de que iba pasando Jesús, lo reconocieron. Pero la pregunta que nos hace dos preguntas a nosotros. La primera que nos dice, como a estos ciegos: ¿qué quieren que haga por ustedes? Eso lo podemos encontrar en San Mateo, capítulo 20, del versículo 32. Dice que Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? A lo cual, ¿cuál es eso que queremos que el Señor haga por nosotros? Ese es lo que nos hace la pregunta a nosotros el Señor. ¿De qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Tienes tristezas? ¿Necesitas paz? ¿Tienes alguna enfermedad? Nos hace falta reconocer al Señor. Nos hace falta reconocer ese gran poder que Él tiene, esa gran misericordia que tiene con nosotros. Dice que Jesús se detuvo y los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Esa es la primera pregunta que nos hace a todos y cada uno de nosotros. La pregunta que te hace a ti, la pregunta que me hace a mí. ¿Qué quieren que haga por ustedes? La segunda pregunta que Él nos hace: ¿creen que lo puedo hacer? ¿Creen que puedo hacer esto? Dice que cuando Jesús estuvo en casa de los ciegos, se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Esa es la pregunta que nos deja el Señor a cada uno de nosotros. Si tú aún todavía no has tenido esa fe para poder decirle al Señor que te sane de lo que el problema que tú tienes. Nos dice también en otra parte de la Escritura que
nos habla sobre la mujer hemorroísa, que ella anduvo en muchos lugares, de doctores en doctores. ¿Cuánto dinero se ha de haber gastado en todos los medicamentos, a todos lados donde fue, y no pudieron sanarla? Pero ella reconoció al Señor con esa fe que ella tenía. Nos dice que la Escritura que ella pensó en sí: si tan solo pudiera tocar el fleco de su manto, me sanaré. A nosotros nos hace falta tener un poquito más de fe para creer en el Señor, que Él lo puede hacer todo. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es mi fe? Lo he reconocido, he creído que el Señor tiene ese poder para sanarnos. Dice que esta mujer se acercó hacia Él y pensó en sí: si tan solo pudiera tocar el fleco de su manto, quedaría sana. Vamos a mirar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, del versículo 33. Dice: entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había sucedido, le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que aquella mujer, cuando ya se vio sana, y el Señor le pregunta que quién la había tocado, dice que entonces la mujer sabía muy bien lo que le había pasado. Asustada, temblando, se postró delante de él. Reconoció que aquel doctor era el que podía sanarla, si tan solo pudiera tocar el fleco de su manto. Así como esta mujer que reconoció al Señor después de haber quedado sana, igualmente también el soldado, el jefe de los judíos, Jairo, dice que antes de recibir ese milagro de su hija, antes de que fuera el Señor, se postró delante de él. Esta mujer se postró cuando ya había sucedido el milagro de que quedara sana. Nosotros ya lo hemos reconocido al Señor. Cuando hemos tenido ese milagro, nos ha sanado. Hemos reconocido al Señor antes de que suceda, teniendo fe de que Él puede sanarnos de nuestra ceguera física, ceguera espiritual. Vamos a continuar proclamando su palabra. En el capítulo 9 vamos a continuar el versículo 32. Dice así: apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este
en este pasaje nos sigue hablando que después de que estos dos ciegos quedaron sanos, apenas había sanado a ellos y ya le traían otro. El Señor no para de seguir sanando a las personas. Este joven dice que traía un demonio y no lo dejaba hablar. Así como este joven, que nosotros, hay cosas que a nosotros no nos dejan hablar del Señor, no nos permiten hablar del Señor. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros hablar del Señor? En este pasaje nos viene hablando de la ceguera espiritual, del cual no nos permite alabar al Señor, no nos permite hacer oración. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos permite que proclamemos su palabra. Y en resumen, hermanos, para ir terminando esta pequeña reflexión, cada uno sabemos cómo estamos viviendo, pero el Señor hoy nos ha hablado por medio de su palabra. Cuando nosotros queremos hablar con el Señor, nosotros hablamos con Él por medio de la oración, y Él nos habla por medio de su palabra. Para ir terminando esta reflexión, les voy a compartir un último versículo. Lo encontramos igual en el capítulo 9 de San Mateo, en el versículo 35. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos y enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos invita a que tengamos un poquito más de fe, creer en el Señor, creer que Él tiene el poder para sanar, para curar todas las dolencias y enfermedades. Es a lo que nos invita el Señor, creer en Él. La pregunta que te hace a ti: ¿creen que puedo hacer esto? Tú sabrás la respuesta que le dices al Señor. Sí, Señor, tú lo puedes. Hasta aquí, hermanos, llegamos con nuestra reflexión. Esperemos que se haya podido entender, y también los invitamos, hermanos, para que sigan compartiendo las reflexiones que estamos compartiendo todos los lunes, y también les pedimos que si es posible puedan darle un dedito arriba y compartirlo con todos sus familiares y amigos, para que así también la palabra del Señor pueda llegar a más hermanos y seguir adelante con esta evangelización. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Francisco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, un ciego limosnero, intrigado, preguntó: ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa en este lugar? Ellos respondieron:
Jesús está por llegar. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mí. Los que delante iban siguiendo al Señor, al ciego reprendían para callar su voz, pero al escuchar su súplica, Jesús se detuvo y lo miró. ¿Qué quieres que por ti haga? Quiero ver, él respondió. De mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mí. Jesús compadecido al ciego se acercó, recobra ya la vista, dijo, tu fe ha sido tu salvación. Yo tengo ceguera espiritual, también de mí ten compasión. Limpia mi pecado y sáname, como al ciego de Jericó. Compasión de mí, de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión